hablar de estos temas. Muchas gracias. Sí, queremos acotarlo a la contingencia, pero también hacer una mirada global de lo que está sucediendo con el tema de migraciones. Yo le decía recién que la Corte había revocado la expulsión de un ciudadano venezolano, y ahí los jesuitas migrantes, esta organización, ¿no? Esta agrupación que defiende los derechos de los migrantes, había dicho el fin de semana que no se ajustaba a derecho esta expulsión básicamente porque sucedía en fin de semana, cuando los tribunales no funcionan. ¿Es un punto a favor de ellos y quizás un revés para el gobierno? Hay un punto que es bien importante. La Corte no habla sobre el tema del acceso o las fechas. La Corte habla sobre el tema de refugio, que es un tema completamente distinto. Ahora bien, un caso bien importante, Cristina. Por ejemplo, en promedio, las personas que fueron expulsadas el domingo habían sido notificadas, es decir, tenían la expulsión en sus manos hace 2 meses. En promedio, las personas se habían autodenunciado, o sea, ellos voluntariamente habían declarado ingresar clandestinamente a Chile o habían sido fiscalizados por la PDI y se había tomado el registro que habían ingresado clandestinamente hace 7 meses. Por lo tanto, tuvieron entre 7 o al menos 2 meses para hacer los descargos, para poner los recursos judiciales, para entregar más información, para demostrar el arraigo, para solicitar regularización. Y no lo hicieron. Y lo hicieron justamente a último minuto para tratar de evitar que saliera el avión con expulsados. Y dentro de ese avión con expulsados, que salió el domingo, habían casos, por ejemplo, un caso que es muy emblemático, de 4 ciudadanos venezolanos condenados por traficar niños por la frontera. O sea, lo que hicieron ellos es que tomaron a 13 niños y por plata arriesgaron sus vidas, las vidas de estos niños, para cruzarlos ilegalmente. Y lo que nos están diciendo, que a pesar que hayan sido notificados al menos 2 meses antes de la expulsión, siempre se tiene que bajar el avión y siempre tiene que estar disponible a esa última hora. Lo que claramente no condice con las condiciones de una migración segura, ordenada y regular. Y principalmente, el problema, y a lo que hacen mucho estas organizaciones, es que ellos normalizan el ingreso clandestino. Dicen que da lo mismo como entren. Y importa mucho. Porque un migrante que entra clandestinamente a Chile está bajo 4 riesgos. Primero, pone en riesgo su vida. Hemos visto ya 6 personas que han fallecido intentando. Entonces, importa cómo entran. Entonces, decir, entren nomás, da lo mismo, entren nomás, cuando ya, a pesar que había un caso donde le habían notificado la expulsión en enero del 2020, hace 18 meses. 18 meses sin acudir a tribunales. Y justo a último minuto, también fomentado por estas organizaciones que les dicen que presentan el recurso a último minuto para bajar los aviones. Entonces, 1, normalizar el ingreso clandestino, lo que hace es poner en riesgo la vida de los migrantes. 2, incentiva el tráfico de migrantes, porque se genera un negocio. Si efectivamente no hay ninguna consecuencia entrar clandestinamente a Chile, estos traficantes, incluso hay traficantes de niños, que se aprovechan de esta vulnerabilidad para hacerlo. Sí, es sorprendente, por ejemplo, que la defensora de la niñez no se haga parte en estos juicios en contra de esos traficantes de niños y que también haya hecho el punto de que tienen que no expulsarse extranjeros aun cuando hayan traficado niños. Hay un tema como de fondo al final, donde usted plantea que, claro, para algunas organizaciones la movilidad, el tránsito, la migración es un derecho. Y de hecho se ve en algunos de los carteles cuando se hacen manifestaciones a favor de este tipo de cosas. Migrar es un derecho humano, se ha dicho también. Y bajo esa lógica es bien difícil ponerse de acuerdo, pero aquí hay un fallo judicial. Sí, pero efectivamente nosotros tenemos más de 1000 fallos al año. Entonces también hay que entender que hay jurisprudencia para ambos lados. Pero también es una decisión. Yo creo que es muy legítimo lo que tú planteas, que la perspectiva es esta. ¿Puede Chile poner condiciones para que entre una persona? O, como plantean los otros, debe ser una migración descontrolada totalmente abierta. Lo vimos, por ejemplo, el año 2017. 130.000 ciudadanos haitianos llegaron a Chile, muchos de ellos engañados, a través de estos vuelos donde quedaron botados sin cédula de identidad. Nosotros pusimos una visa de turismo consular para que se sincerar las razones, para que los ciudadanos haitianos entraran a Chile con visa y con RUT, para facilitar su integración y el respeto a sus derechos. Desde una perspectiva de migración descontrolada o migración absoluta,
debería entrar todo aquel quien quisiera, si tuviera antecedentes penales o no, bajo toda condición a Chile. Entonces los flujos migratorios de Chile, en vez de haber crecido 1 millón en los últimos 5 años de extranjeros, crecería 1 o 2 millones al año. Esa es más o menos la proyección. Álvaro. Chile debe recibir 1 o 2 millones de extranjeros sin decir nada. Lo que ellos plantean es que sí, que la migración es descontrolada, por lo tanto no se puede hacer absolutamente nada. No, sí, más allá de lo que uno pueda pensar personalmente sobre el punto de la migración, a lo que yo lo quiero llevar es que aquí hay jurisprudencia, como usted dice, bueno, hay jurisprudencia para los dos lados, hay miles de fallos judiciales sobre este tema, pero ¿por qué se hacen las expulsiones masivas o el fin de semana? El punto que ponía sobre la mesa la Organización de los Jesuitas Migrantes era justamente ese, que al hacerlo un fin de semana los tribunales no tenían cómo actuar, cómo operar en caso, por ejemplo, de un recurso de amparo. Es que lo que ellos buscan no es el acceso a la justicia por un tema de plazo, si tenían algunos 18 meses. Lo que buscan ellos es evitar las expulsiones. Y lo han dicho claramente. Ellos prefieren que no se expulsen a traficantes de niños porque son extranjeros. Ellos prefieren que no se expulsen a quienes ingresaron de forma clandestina al país porque consideran que está bien o es normal ingresar de forma clandestina al país. Entonces acá no hay un tema de fecha. Y lo otro, igual hay algunos recursos, igual hay algunas órdenes que dio la Corte donde extranjeros finalmente no fueron expulsados. Muchas veces estos fallos también se termina validando la expulsión. Pero ¿qué pasa con estas personas? También, ¿en qué condiciones quedan? Porque uno de los riesgos también, que es el cuarto riesgo, tiene que ver que estos extranjeros, como ingresaron clandestinamente, no pueden acceder a una visa y a un RUT. ¿Y en qué condición tú quedas en Chile sin visa y sin RUT? Entonces, flaco favor les hacen, dejándolos invisibles, dejándolos sin posibilidad de integrarse plenamente al país, porque no tienen posibilidad, porque no tienen cómo demostrar el ingreso. Sí, pero en concreto generan abusos en materia laboral, en materia de vivienda y otras condiciones. Entonces, Cristina, cuando hablamos justamente que no tienen acceso a la justicia, una persona que lleva 18 meses en Chile, una persona que su notificación de expulsión fue hace 2 meses, una persona que su autodenuncia, donde se le dice que se va a iniciar el proceso de expulsión administrativa, fue hace al menos 7 meses, no es un problema de plazo, es un problema ideológico de si Chile debe expulsar o no, o si Chile legítimamente puede poner condiciones para el ingreso o debe ser completamente abierto y descontrolado. Y esa es una decisión, y yo creo que es positivo que se aclaren las condiciones, y en el debate parlamentario se dio en esas condiciones, que se aclare cuál es la postura y qué es lo que es mejor para Chile. Y ahí, entonces ustedes niegan cualquier tipo de irregularidad en el proceso. Ya lo había hecho el ministro del Interior. A ver, que son personas que están condenadas, que se les van a conmutar penas con la expulsión, son personas que estuvieron ligadas al tráfico de menores. Estoy leyendo textual la frase del ministro del Interior. Junto con eso, yo le pregunto a usted, entonces usted descarta cualquier tipo de irregularidad en el proceso, pese a que se haga el fin de semana. Nosotros hicimos el análisis en cada uno de los casos y estuvo siempre ajustado a normativa. Incluso nos juntamos con todas las organizaciones de Naciones Unidas, tomamos todas sus recomendaciones y las aplicamos en un protocolo que fue acordado además con el país de origen. O sea, se revisa al menos 3 veces la posibilidad de que haya que haya un niño o niña adolescente validado, o sea, que demuestre que efectivamente tiene un hijo en Chile. Se analiza también el contexto, se analiza las otras condiciones. Entonces, efectivamente, y si tú ves los fallos hablan del tema de refugio, que no tiene nada que ver. Pero ningún fallo te dice que hay un problema sobre el acceso a la justicia. O sea, al final son extranjeros que primero llevan meses o años viviendo en Ecuador, en Colombia, en Perú, ingresaron clandestinamente al menos hace 6-7 meses. O sea, tampoco fue que fue de un día a otro. Entonces, se le genera la denuncia o la autodenuncia, y le explica que es empezar el proceso administrativo. Después se le notifica presencialmente. En promedio se les notificó hace 2 meses. Y esperaron hasta último minuto, porque la intención real es no expulsar personas, no sacar aviones. Porque si lo hicieran antes, uno podría evaluar justamente con antecedentes. Uno podría. Si el proceso es perfecto, no, yo creo que ningún proceso es perfecto. O sea, sería muy soberbio decir que el proceso siempre es perfecto. ¿Puede mejorar el procedimiento? Por supuesto que puede mejorar. Perfecto. Hay una cosa súper concreta, por ejemplo, el tema de la documentación. Para la validación de vínculo, si los hijos son chilenos, es relativamente sencillo, porque tenemos el registro civil. Pero efectivamente, si el menor nació en un país que tiene dificultades de la documentación, donde no existe buena documentación, es muy difícil validar identidad. Hay una cantidad no menor,
por ejemplo, de niños no acompañados que están en Chile, que no se ha validado la identidad. Y Chile no tiene el registro de todos los menores del mundo. Por supuesto, tiene que preguntar la información al país de origen. Entonces, también esos procesos. Y lo que nosotros pedimos es que si efectivamente van a poner o van a entregar mayores antecedentes o van a presentar recursos, que la hagan al momento de la denuncia o autodenuncia ante la Policía de Investigaciones o al momento de la notificación de la expulsión. Álvaro. Pero no 2 minutos antes del vuelo, porque la intención ahí claramente es no sacar el vuelo y no expulsar, nuevamente Cristina, quiero ser reiterativo, traficantes de niños, gente que tomó 13 menores de edad y por plata arriesgó la vida de estos niños ingresándolos clandestinamente para dejarlos vulnerables y botados en Chile. Pero, ¿y dónde están los padres de esos niños? ¿Dónde están los padres de esos niños? Porque usted ha hablado varias veces de este tema de los traficantes de niños. ¿Cuál es el propósito de ingresar niños sin un tutor, sin un padre, sin un adulto que lo acompañe? Eso justamente son las redes de tráfico y trata que estamos tratando de desmantelar. Entonces muchos niños los padres no están identificados, no está validado el vínculo. Entonces yo creo que también que tenemos que tomar una decisión. Es legítimo la decisión de que se abra completamente la frontera a una restricción, a una migración descontrolada en pandemia. Lo encuentro brutalmente irresponsable. ¿Y ha decaído la migración? Eso le quería preguntar también ya en términos más generales, Álvaro. ¿Ha decaído la migración? Se hizo una campaña y una ley, se hizo una campaña con los países vecinos, hay una ley, se redobló el control también ahí en Colchane, que estaba siendo la principal puerta de acceso a nuestro país. ¿Ha disminuido? ¿Ha servido de algo el redoblar esfuerzos en ese sentido? La cantidad de ingresos clandestinos por Colchane se disminuyó en más de un 90%. Pero el punto es que a nosotros nos importa, y nos importa mucho, el tema de la irregularidad, porque la irregularidad termina perjudicando a los mismos migrantes. Solo un contexto, Cristina, para ir entendiendo. El año 2017, por tomando un año al azar, llegaron a Chile como turistas 130.000 ciudadanos haitianos y 110.000 ciudadanos venezolanos. Todos ellos, o prácticamente todos ellos... Como turistas. Entraron como turistas. Entre comillas, pero claro. Se quedaron en Chile, porque no tenían intención de turismo. Su intención era residencia. Prácticamente ninguno volvió. Entonces, esas personas, la gran mayoría de ellos, quedaron irregulares, quedaron sin cédulas de identidad, quedaron muchas veces en las calles pidiendo plata o pidiendo cualquier forma de subsistir. Entonces son 240.000 el año 2017. Solo el año 2017. Cuando se estableció efectivamente las visas consulares para que los extranjeros que tenían ánimo de residencia llegaran con visa con ruta, cuando se estableció la nueva ley, que aún no entra en vigencia porque tiene que aprobarse el reglamento, se estableció esa lógica. Y efectivamente los flujos, o sea, el flujo de ciudadanos venezolanos, de ciudadanos haitianos, por ejemplo, en enero de 2018, 16.000 al mes. Hoy en día es cercano a cero. El flujo de los ciudadanos venezolanos, lo mismo, pasó de cerca de 40.000 al mes a cerca de 1.500, entendiendo la cantidad de visas. ¿Y los ingresos clandestinos sí aumentaron efectivamente, el año pasado fueron cerca de 16.000. Nos preocupa esos 16.000. ¿Cuánto, perdón? No le escuché. 16.000. ¿Clandestinos? Sí, entonces, ¿nos preocupan esos 16.000? Claro que sí. ¿Son comparables con los 240.000 que entraron el año 2017? Claro. Entonces también hay que poner un poquito en percepción. Pero al final, este es el punto clave, ¿por qué se ingresa clandestinamente? Se ingresa clandestinamente porque hay señales claras que dicen que ingresar clandestinamente no tiene ninguna consecuencia, que da lo mismo. Y lo ha dicho efectivamente un senador del Frente Amplio, lo ha dicho con gran explicación y con guía de tribunales constitucionales y otros por parte del Partido Comunista, porque ellos creen efectivamente en una migración descontrolada, que es una migración sin restricciones y una migración que no debe expulsar personas. Una migración ordenada, una migración segura, una migración que se preocupa en la relación internacional y extranjero, que además lo que hacen todos los países de la OECD y la gran mayoría de los países democráticos. Lo que hace es que establece procedimientos migratorios graduales que se preocupan en qué condiciones llegan los migrantes, que se preocupan cómo tienen cédula de identidad, pero también se preocupa que los migrantes que cometen delitos como el tráfico de menores o efectivamente quienes no respetan la institucionalidad o las leyes migratorias, como el ingreso clandestino, puedan volver a su país de origen. Y eso es bien relevante. Entonces yo creo que hay que tomar una decisión. La decisión es la migración descontrolada o
o una migración gradual que se preocupa por el respeto a los derechos de los migrantes y la cohesión. La última cosa que le quería preguntar, Álvaro, sobre la visa de responsabilidad democrática que en algún minuto se le ofreció a los venezolanos, porque aquí los que expulsaron el fin de semana eran venezolanos. ¿Todos ellos ingresaron de manera irregular a Chile o venía alguno con la posibilidad o queriendo desarrollar también y acceder a este tipo de documentación de la visa de responsabilidad democrática, que fue la invitación que le hizo el presidente Piñera? La visa de responsabilidad democrática, que en su minuto lo entregaba la Cancillería, ha entregado más de 60.000 visas. Hay que recordar también que estamos en pandemia. Los que entraron, efectivamente, los expulsados, entraron de forma clandestina. Ellos no respetaron nuestra institucionalidad, incluso muchos de ellos, al menos 20, condenados por delitos en Chile. Robo con violencia, tráfico de drogas, tráfico de personas y específicamente tráfico de menores. Yo creo que no es bueno santificar o justificar que por nacionalidad un extranjero tenga una impunidad o no pueda ser expulsado. Porque si no, en ese sentido, no tengamos restricciones. Clarísimo el punto. Clarísimo el punto, Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración. Muchas gracias por conversar sobre este tema, un tema que tiene esta cara humana, pero que además tiene, por supuesto, toda una implicancia social para aquellas personas que pretenden ingresar a nuestro país de manera irregular, no solamente para ellos, sino que también para los connacionales. Así que muchísimas gracias por esta conversación, Álvaro.